Miles de corredores intentan todos los años bajar de 4 horas en maratón, pero por desgracia hay muchísimos que no lo consiguen. Así que en este vídeo te voy a regalar el paso a paso que necesitas para conseguir bajar de 4 horas en maratón. Y si te preguntas quién soy Luis Fito y soy entrenador especialista en media maratón y en maratón, y he ayudado a cientos de corredores a conseguir sus objetivos corriendo. Y más concretamente, todos los que estás viendo en pantalla son personas que con el programa que te estoy regalando han conseguido bajar de 4 horas en maratón sin entrenar todos los días, con trabajo, con familia y con poco tiempo. Antes de empezar con el programa hay que hacer ciertos requisitos básicos que yo considero que son muy importantes para poder empezar con garantías el programa. La mayoría de corredores van a por el programa, empiezan y no saben realmente si ese programa es el que necesitan o si están en el punto necesario pues para correr una maratón o para conseguir bajar de 4 horas. Así que te voy a dar las pautas básicas que yo considero que necesitas cumplir. Lo primero muy importante es que yo te recomiendo que antes de prepararte una maratón lleves como mínimo 2 años corriendo. Si llevas menos de 2 años corriendo, yo considero que no tiene tu cuerpo la experiencia suficiente para poder enfrentarse a una maratón. Entonces yo te recomiendo que te prepares otras pruebas como un 10K o una media maratón y cuando tengas un poco más de rodaje ya pasas a la maratón. Dentro de esos 2 años de carrera es muy importante que seas continuo. No vale de nada que hayas entrenado un mes, hayas parado 2, hayas entrenado 3, hayas parado 1, eso no sirve para nada. Necesitas que durante esos 2 años pues hayas tenido cierta continuidad y que salgas a entrenar varias veces en semana. Yo te recomiendo también que como mínimo salgas 3 veces en semana durante esos 2 años. Si no llevas 2 años corriendo o no eres capaz de correr 3 días en semana, o si lo quieres hablar en kilómetros, 30 o 40 kilómetros a la semana como mínimo, yo te recomiendo que te prepares otras pruebas y que no pases todavía la maratón. Si ya cumples esos requisitos como mínimo, llevas más de 2 años corriendo, corres 3 días en semana y tu volumen semanal está por encima de los 30 o 40 kilómetros semanales, ya tienes bastantes garantías para pasar a la maratón. El siguiente punto muy importante es saber si puedes hacer la maratón en 4 horas. Y para eso te voy a colocar aquí en pantalla una serie de tiempos que tienes que haber hecho en ciertas pruebas, como un 5, un 10K, un 15K o una media maratón. Yo te recomiendo también que esas marcas las hayas conseguido como mínimo hace menos de 6 meses. Si conseguiste esas marcas hace 3 años o hace 4 años, ya no son muy realistas. Entonces yo te recomendaría que si no tienes una prueba o una marca de hace poco tiempo, menos de 6 meses, que salgas directamente a la calle y hagas un test de 5 kilómetros. Si en esos 5 kilómetros eres capaz de bajar de 25 minutos, significa que también tienes el nivel suficiente para empezar con el programa. Si haces más de 25 minutos, significa que todavía no puedes conseguir la maratón por debajo de 4 horas. Podrías conseguir la maratón, pero no por debajo de 4 horas. Entonces necesitarías otro programa. Con esto te quiero decir que busques tu carrera, tus mejores tiempos y si no tienes resultados, pues que hagas el test. Con toda esta información, con tu experiencia de cuántos años llevas corriendo, cuántos días sales a la semana, tu volumen semanal y luego cuáles son tus marcas, ya tendrás información suficiente para saber si puedes o no correr una maratón, eso es lo primero, y lo segundo, si puedes bajar de las 4 horas. Con toda esa información, si has dado el ok y todo está perfecto, pasamos a la siguiente parte, que sería el resumen médico. Yo, aparte de que cumplan las características, yo te recomiendo que antes de prepararte una maratón, que es una prueba muy exigente, que vayas al médico, te hagas un pequeño chequeo, te hagas una prueba de esfuerzo, en definitiva, que el médico te diga que estás en plenas facultades para hacer una maratón. Y también es muy importante saber que una maratón en 4 horas consiste en correr durante 4 horas a un ritmo de 5:40, 5:41 el kilómetro. Con esa información también te puedo decir que si tienes que competir a 5:40, normalmente tus entrenamientos tendrán que ser a un ritmo de 6:30 o incluso a 7, ¿vale? Siempre se compite más rápido de lo que se entrena o al revés, se entrena más despacio de lo que se compite. La mayoría de entrenamiento lo vas a hacer en una zona 2, que no te preocupes por las zonas de entrenamiento porque
programación que te voy a regalar tienes las zonas de entrenamiento genéricas para una persona que quiera correr en 4 horas. Entonces nosotros correríamos la maratón normalmente en una zona 3 y correríamos la mayoría de entrenamientos en zona 2. Haríamos un poquito más despacio los entrenamientos. Y con todo este conjunto de información ya tenemos la certeza o ya tenemos el punto inicial correcto. Aquí en este punto, que es donde la mayoría de corredores pasan el vídeo y no le echan cuenta, es la clave para que luego dentro de 2, 3, 4 meses no te frustres, no te lesiones y puedas conseguir tus objetivos, porque lo más importante es ser realista. Y no pasa nada si ahora mismo no puedes correr una maratón o si ahora mismo no puedes correr en 4 horas. Ya seguiremos entrenando y ya lo conseguirás en otro momento. Pero estos son los requisitos básicos para que tú consigas la maratón por debajo de las 4 horas. Lo siguiente muy importante sería la organización. ¿Cómo vamos a estructurar los entrenamientos durante los 4 meses? Como mínimo es necesario correr 4 días en semana. Si nos referimos al entrenamiento de fuerza, lo mínimo serían 2 días en semana y por lo tanto nos quedaría un día solo de descanso. De esa manera entrenaríamos 6 días en semana y descansamos uno. Con esa estructura y con esa metodología, ¿vale? Hay que tener en cuenta que no se puede correr más de 3 días seguidos, es decir, lo ideal no es correr 2 días seguidos, pero como tenemos que correr 4 y la semana tiene 7 días, una cosa es par y otra cosa es impar, es imposible que algún día no te coincidan los entrenamientos de carrera. Algún día vas a tener que correr 2 días seguidos, pero solamente un día. Nunca corras 3 días seguidos, nunca corras lunes, martes, miércoles, ni jueves, viernes, sábado. Puedes correr lunes, miércoles, viernes y sábado, por ejemplo. Correríamos viernes y sábado juntos, o correr lunes, miércoles, viernes y domingo, pero claro, el domingo de una semana te va a coincidir con el lunes de la siguiente. Con eso te quiero decir que no puedes correr 3 días seguidos, pero una vez sí puedes correr 2 días seguidos, porque es que la semana no se puede estructurar de otra manera. Luego también es muy importante que los 2 días de fuerza no sean consecutivos, que como mínimo dejes un día entre medio, que puede ser de descanso o que puede ser de carrera. Con toda esta información, que a lo mejor te relías un poco o te agobias o dices, oye, no sé cuál es la estructura que a mí me viene mejor. Hay 40 opciones diferentes de semana. ¿Cuál es mejor? La que se adapte a tu vida. Las 40 semanas son exactamente iguales de efectivas, vas a conseguir los mejores resultados y al final vas a conseguir tu objetivo. Entonces, aquí en pantalla y en el documento que te voy a regalar luego, tienes las 40 semanas diferentes con las estructuras. ¿Cuál tienes que elegir? Pues como te digo, la que más te guste. Analiza tu trabajo, tu familia, las extraescolares de los niños, qué día te gusta entrenar, qué día no te gusta entrenar y ve eligiendo. Oye, pues si los fines de semana, como nos pasa a la mayoría, no trabajamos y tenemos más tiempo, pues sería interesante que corran los fines de semana. Si tienes unos turnos cambiantes, porque a lo mejor es médico o bombero o policía o funcionario de prisiones, pues a lo mejor es más interesante que cada semana elijas un tipo, ¿vale? Yo te doy las 40 tipos de semanas, que eso no lo hace nadie, y tú solamente tienes que ir eligiendo cuál es la semana que mejor te viene a ti. Una vez que tenemos la estructura de la semana, lo que vamos a ir haciendo es repitiéndola durante esos 4 meses de la siguiente manera. El primer día, ¿vale? El día de la semana, vamos a empezar, por ejemplo, por el día más largo. Normalmente yo te recomiendo que esas tiradas largas las hagas el domingo, porque es cuando normalmente la mayoría tenemos más tiempo, pero sobre todo es porque cuando se va a celebrar la carrera. Entonces es muy bueno que tú adaptes tu cuerpo a hacer la tirada más larga, el mayor esfuerzo, en la hora y el día que normalmente luego se celebra la maratón. Si tú todos los domingos sales a correr a las 9 de la mañana y haces 20-30 kilómetros, el día que te toque la maratón, un domingo a las 9 de la mañana, tu cuerpo va a estar acostumbrado. ¿Pasa algo si yo en vez de correr el domingo lo hago el miércoles la tirada larga? No pasa absolutamente nada, pero oye, si tienes esa posibilidad es un punto extra que al final a la larga pues nos puede dar más garantía y que nuestro cuerpo rinda mejor. Entonces vamos a empezar con el día de tirada larga. Va a haber un día que hay que correr en zona 2 a tirada larga, acumular kilómetros, empezaríamos por 10, luego 15, luego 20, luego 30. No te preocupes de cuántos kilómetros exactos tienes que correr, porque luego al final o aquí abajo en la descripción tienes el documento donde te puedes descargar la rutina con los kilómetros exactos. Entonces haríamos la tirada larga en zona 2 y luego yo te recomiendo que el segundo entrenamiento de carrera esté pegado
a este, ¿vale? Es decir, te he dicho antes que tiene que haber 2 días de entrenamiento juntos, seguidos, entonces yo te recomiendo que el día más duro, que es la tirada larga, lo juntes con el día más suave, que es el del rodaje suave regenerativo, que serán 30, 40, 50 minutos a zona 2. Entonces corremos 2 días seguidos, pero un día es un esfuerzo muy alto y muy que te carga mucho las piernas, pero al día siguiente es un ritmo suave, regenerativo para recuperar. Y de esa manera estás haciendo 2 entrenamientos juntos muy buenos. Luego ya dejaríamos un día de descanso o un día de fuerza y el siguiente sería entrenamiento de series, que meteríamos series, cambios de ritmo, farle, ¿vale? Cualquier tipo de entrenamiento que a ti te guste, que toquemos ritmos iguales o superiores al de la maratón. Eso es muy importante para que las piernas vayan aguantando ese ritmo y se vayan acostumbrando y que puedas luego manejarlo durante la maratón. El siguiente día haríamos un día de descanso o haríamos un día de fuerza y el cuarto día de carrera sería otro día de acumular. No acumularíamos tantos kilómetros como el día de la tirada larga, pero sí haríamos 10, 15 y sería una tirada también muy importante. De esa manera haríamos 4 entrenos de carrera, uno de tirada larga, uno corto regenerativo, uno de series, cambios de ritmo, farle o meter ritmos de intensidad que son los que trabajamos en la maratón y luego otros rodajes suaves. Si lo ves, hay muy pocas series o muy pocos días de intensidad porque el principal problema en esta etapa, en las personas que quieren correr 4 horas en una maratón, no es el ritmo, sino es la duración o la intensidad que su cuerpo es capaz de mantener. Es decir, lo importante es que seas capaz de correr más tiempo y pasar más tiempo acumulando kilómetros. Tu problema no es que no eres capaz de aguantar el ritmo, el problema directamente es que no eres capaz de estar 4 horas corriendo sin aflojar. Entonces lo que tú necesitas en esta etapa son muchos entrenamientos en zona 2 y no necesitas tanto intensidad o tocar ritmos de competición como pasaría en otras etapas, como sería cuando quieres bajar de 3 horas o cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces es muy importante que acumules, que corras suave, que corras en zona 2 y que vayas metiendo semana a semana más volumen y tengas algunos días de un poquito más de intensidad. Como te digo, esto puede ser un poco complejo, ¿vale? Así que luego en el programa que te voy a regalar tienes el programa completo con los kilómetros, los días y la estructura, ¿vale? Luego, otra cosa muy importante serían los suplementos, ¿vale? Los suplementos los vamos a tomar solo a partir del kilómetro 15, es decir, si vas a hacer un entrenamiento inferior a 15 kilómetros, yo considero que no es necesario, solamente los tomaríamos a partir del kilómetro 15. ¿Y qué suplementos son obligatorios? Los suplementos obligatorios serían las fuentes de hidratos de carbono. Pueden ser barritas, pueden ser geles, pueden ser bebidas isotónicas, gomitas energéticas, hay muchos tipos, ¿vale? Incluso fruta deshidratada, plátano o te puedes comer incluso un bocadillo, pero lo que yo te recomiendo por transporte, precio y que luego te transporte bien esa energía al cuerpo serían los geles energéticos. Entonces yo te recomiendo que empieces con geles si no has consumido nunca de 22 gramos, ten en cuenta que 22 gramos es los hidratos que tiene el gel, no lo que pesa el gel. Es decir, que si tú tienes un gel que pesa 70 gramos, luego de esos 70 gramos, por desgracia, todos no son hidratos, solamente son 22. Entonces yo te recomiendo que empieces con los 22 gramos y luego, si vas tolerándolo tu cuerpo y puedes ir tolerándolo bien, yo te recomiendo que como vas a correr una maratón, poco a poco vayas subiendo la cantidad y compres geles que hay de 50 o de 55. Porque lo ideal sería que tomáramos esos geles, ¿vale? Tomáramos 3 geles de ese tipo de 50 durante la maratón para completar las 4 horas. Te podrías tomar un gel de 50 a 55 en el kilómetro 10, en el kilómetro 20 y en el kilómetro 30. Y con eso sería suficiente. Incluso la marca que yo te he puesto aquí en pantalla trae las pastillas de sal y las pastillas de cafeína incluidas dentro. Entonces con un solo gel tienes todo el pack completo y no tienes ningún problema. Si no lo toleras o no te puedes tomar los de 55, pues a lo mejor te tienes que tomar los de 22 y el problema es que al ser la mitad de cantidad te vas a tener que tomar el doble de geles. Entonces, tomarte 6 geles en una carrera, pues seguramente te siente mal en el estómago, no te apetezca y se te haga un poco bola. Entonces, si puedes, empieza con los de 22 y poco a poco ve tomándote los de 50. ¿Es obligatorio tomar los geles? O mejor dicho, ¿es obligatorio tomar hidratos de carbono? Bajo mi punto de vista, sí. Es como si a un coche no le echas gasolina y pretendes que de esa manera lleguemos al viaje de vacaciones. No tiene sentido. No podemos estar 4 horas corriendo, haciendo ejercicio sin
sin rellenar esos depósitos de gasolina, que sería el glucógeno del cuerpo. Entonces es obligatorio tomar hidratos de carbono, porque si no te vas a chocar contra el muro, te vas a quedar sin energía y no vas a poder mantener el ritmo. Otros suplementos que son opcionales pero son muy recomendables serían las pastillas de sales y las pastillas de cafeína. En las pastillas de sales, si vives en un ambiente caluroso o con mucha humedad o corres en verano, por ejemplo, si quieres preparar la maratón de Berlín y vives en España, te va a tocar entrenar en los meses de junio, julio y agosto. Por lo tanto, va a hacer mucha calor en la mayoría parte de España, entonces es muy importante que a lo mejor suplementes con pastillas de sales para mantener las sales minerales del cuerpo, evitar los calambres, evitar que se te suban los músculos y que consigas los mejores resultados. Si por ejemplo eres de España y vas a preparar la maratón de Sevilla, que es en febrero, y vas a correr en los meses de diciembre, enero, pues a lo mejor no necesitas tantas pastillas de sales. Y luego también cuando se desarrolle la carrera, no es una maratón en septiembre que una maratón en agosto, ¿vale? Tienes que ver cuál es tu localización, dónde vives, cuál es tu humedad, cuánto sudas, y ahí en función de cada uno habrá gente que necesite pastillas de sales y habrá gente que no lo necesite. Y luego también sería opcional las pastillas de cafeína, que nos dan un poco de energía, nos permiten mantener el ritmo más tiempo, tener una sensación del esfuerzo más baja, y es un suplemento muy interesante para carreras largas que tenemos que estar a lo mejor 2-3 horas o la misma maratón corriendo 4 horas. Entonces yo te recomiendo que lo tomes en pastillas, ¿vale? Porque las pastillas se pueden cuantificar, no es como el café, porque tú no sabes en el café que te tomas, por ejemplo, desayunando, no sabes la cantidad de cafeína que trae el café. Eso es imposible, no hay ninguna marca que te lo diga, por eso te lo tienes que tomar con pastillas. Y luego que no te vas a tomar un café corriendo, ¿vale? Es mucho más fácil tomarte una pastilla o tomarte un gel con cafeína. Entonces, ahí es un poco opcional, hay gente que le gusta, hay gente que no, pero también es otro suplemento. Con esos tres, bajo mi punto de vista, sería suficiente. Los geles, las pastillas de sales y las pastillas de cafeína. Suplementos hay infinitos, te puedes tomar todos los que tú quieras y si le preguntas a una marca de suplementos te van a decir que necesitas todo. Pero esos tres suplementos, junto con una buena alimentación, es más que suficiente. Y recuerda siempre que los suplementos solo mejoran entre un 3 y un 5%. El otro 95% restante es el descanso, la alimentación y por supuesto el entrenamiento. Entonces da igual cuántos geles, cuántas pastillas te tomes, que si no entrenas bien no sirve para nada. Y luego ya por último sería el material deportivo, más concretamente las zapatillas. Entonces ahora mismo están de moda las placas de carbono y todo eso. Bajo mi punto de vista, si eres un corredor que va a hacer una maratón en 4 horas, no es necesario que te compres ese tipo de zapatillas, porque no le vas a sacar rendimiento, porque corriendo a 5:40 o a 6, que es el ritmo que vas a tener que correr la mayoría en la competición, y luego cuando entrene pues a 6:30 o incluso a 7, no le estás sacando el partido. ¿Que tú te quieres comprar un Ferrari para ir a comprar el pan? Me parece estupendo y cada uno hace con su dinero lo que le da la gana, pero que seas consciente que te estás comprando un Ferrari para ir a comprar el pan, cuando a lo mejor es más cómodo o te sienta mejor o te provoca menos lesiones y le puedes sacar más partido y es más barato otro tipo de zapatilla, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de zapatilla? Yo te recomiendo una zapatilla de entrenamiento, que son unas zapatillas que tienen mucha amortiguación, que son bastante gorditas, que yo les digo que es como un sofá. Entonces, dentro de esa marca, todas las marcas son buenas y cada marca tiene un modelo concreto de entrenamiento. Te va a permitir acumular muchos kilómetros, te va a permitir hacerlo de una manera segura, sin lesionarte, y aunque tengas una mala técnica o corras un poco regular, gracias a esa amortiguación no te vas a lesionar tanto. Entonces yo te recomiendo que compres una zapatilla de entrenamiento y que no compres unas zapatillas de placa de carbono. Las de entrenamiento sirven de ritmo desde 4:30 hacia arriba, es decir, 4:30, 5, 6, 7, 8. Entonces, si estás corriendo una maratón en 4 horas, todavía bajo mi punto de vista no tienes el nivel suficiente para usar unas de placa de carbono, pero como te he dicho, cada uno es libre. Yo ahora te voy aquí a regalar en la descripción un programa completo de 4 meses para que consigas bajar de 4 horas en maratón. Es tan sencillo como que le des clic al enlace y te lo puedes descargar. Viene todo lo que te he dicho explicado y por supuesto vienen las semanas de entrenamiento con los ejercicios de fuerza que tienes que hacer, con el protocolo de entrenamiento, los kilómetros, el ritmo y las zonas de entrenamiento. Es súper fácil, es súper sencillo y como te he dicho es el programa que usamos con nuestros corredores y que ha dado tan buenos resultados. Así que si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.